Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, una vez más aquí con ustedes, un gusto en saludarlos. Estábamos hablando en los últimos videos de las tendencias delictivas de ciertas personas, estábamos hablando de los distintos tipos de delitos, delito de propiedad versus delito contra las personas. Estábamos hablando de que hay delincuentes, hay personas que son delincuentes y que les gusta la delincuencia, ese es su llamado en la vida, esa es su vida. Mal o bien por razones, digamos, educativas, por razones sociológicas, por razones de las que te guste. Y interesantemente habíamos hecho la diferencia de que no necesariamente todos los delincuentes vienen del lado de la pobreza. Hay algunos que vienen de media clase, incluso algunos que vienen de alta alcurnia, de la alta sociedad. O sea, el individuo que gusta de la delincuencia no necesariamente está definido por el estatus económico. Y entonces hablábamos de que hay individuos que cuando cometen actos delictivos, sobre todo si son delincuentes ya de tiempo, algunos, y esto voy a calificar, algunos, pero no todos, tienen tendencia a utilizar la violencia, y esos son los más peligrosos. El problema es que uno, como ciudadano, no sabe con quién se está enfrentando. Ese es un problema. Pero le comentaba también que los delincuentes profesionales, sobre todo los que tienen mucho tiempo, tratan de evadir lo más posible cualquier acto de violencia, porque ellos saben las consecuencias. Incluso muchos no les gusta portar armas y demás, simplemente, pero hay otros que sí, hay otros que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Entonces, uno de los delincuentes más fascinantes que nos encontramos siempre en las carreras profesionales es el delincuente profesional que tiene ese dilema de estar en la delincuencia, pero no deja de ser una persona interesante y no es agresivo ni es negativo en la vida. O sea, eligió la delincuencia y lo hace como un juego, lo hace como una diversión. Es profesional, lo hace como una diversión, pero es un delincuente inteligente. Es un delincuente inteligente que no quiere. Es el delincuente que opera cuando usted no está, es el delincuente que hace los túneles, es el delincuente que hay que tener mucha creatividad para desviar el delito. Ustedes todos han visto delincuentes que han robado bancos sin arma, hay otros delincuentes que han hecho túneles y han desbalcado toda la caja fuerte. Ustedes han visto delincuentes que son muy buenos embarcadores, bueno, ahora ya no se usa tanto los cheques, pero anteriormente estaban los cheques. Hoy en día se utiliza mucho la tecnología, o sea, hoy en día se utiliza la computación, hay delincuentes muy hábiles que pueden cambiar cuentas de banco, números, acceso, pueden entrar a su computadora, por ejemplo, y quitarles toda su información y abrir una cuenta de banco, incluso sacarle dinero de sus propias cuentas de banco y todo, le roban su personalidad y esto. Pero cuando usted habla con estos delincuentes, cuando usted los entrevista y los estudia, no son personas dañinas, no son personas malas, es lo que les estoy hablando aquí. O sea, no todos los delincuentes son asesinos, no todos los delincuentes son agresivos. Hay delincuentes que no. Esto no crea que lo estoy justificando, que el delincuente es menos peligroso. Simplemente le estoy diciendo que ese tipo de delincuente es un poco el que lo vemos a veces representado en las películas, ¿verdad? Es el delincuente que tiene ese dilema de que vio que a veces hay películas en que el delincuente tiene ese dilema de que tiene una familia y quiere dejarle a la familia buen dinero porque a lo mejor está enfermo, porque va a ir a la cárcel mucho tiempo, entonces quiere hacer ese tipo de trabajo. Ese es el delincuente que a veces vemos un poco el quijotesco, y le digo, es el que las películas de Hollywood, películas europeas, películas latinoamericanas, a veces lo quieren hacer un poco romantizar la mentalidad de ese delincuente. Pero le voy a decir una cosa, como víctima, o sea, una cosa es apreciarlo y verlo como profesional, pero las personas como víctimas no aprecian esto. O sea, no aprecian de que el tipo no haya sido agresivo, no aprecian de que el tipo a lo mejor sea una persona de buena onda, de buen humor. Esto no lo aprecian porque de todos modos van a perder lo que la gente posee. Entonces, no crea que no tiene su negatividad. Pero es importante entenderlo, que estos tipos también son individuos que no están dispuestos a utilizar la violencia o incluso a agredir a nadie.
Si muchos hemos visto que si va a haber cualquier tipo de agresión no utilizan, si hay riesgo no utilizan, no hacen. Y esto hablábamos que sucedía mucho en la antigüedad. En la antigüedad estoy hablando de hace 40, 50 años atrás, cuando los delincuentes eran más profesionales, 60 años atrás, que trataban de evitar lo más posible cualquier tipo de agresión. Y en realidad la única vez que muchos de estos agredían o algo era si iban a ser atrapados. O sea, es como cuando usted agarra un gato y lo esquina a un gato en un cuarto. Va a ver, el gato a lo mejor no es agresivo, pero si usted lo ataca, va a atacarlo. Generalmente en los delincuentes profesionales, cuando ellos acuden a la violencia es porque no les queda otra opción y generalmente tratan de hacer el menos daño posible. Desafortunadamente, amigos y amigas, a veces pasan accidentes y hay personas que han perdido la vida, víctimas que han perdido la vida en este tipo de situaciones. Guardias de seguridad, amas de casa, padres, abuelos, niños. Y entonces se convierte en un problema serio. Pero vuelvo a hacer hincapié, no todos los delincuentes son agresivos, no todos los delincuentes quieren hacerle daño a la persona, sino que piensan que si le quita a alguien algo, si le quita una propiedad sin que se dé cuenta, es un juego de habilidades, es el gato y el ratón, ¿verdad? Es ese juego de habilidades. Y le vuelvo a repetir, no lo estamos excusando como que, qué buena onda es. Ustedes se acuerdan las películas ya bastante antiguas de que siempre había un profesional de guante blanco que convencía a los ejecutivos del banco o de un museo o de alguien, conseguía los códigos de las alarmas. Ese tipo de profesional generalmente, le digo, no lo va usted a encontrar lidiando. El problema es que la mayoría de los seres humanos, la mayoría de la gente que encuentra delincuentes en la calle, no se encuentra con ese tipo de delincuente. Se encuentra con el delincuente agresivo, con el delincuente a veces el joven, el delincuente sin experiencia y que, como comentaba en el video anterior, puede tener tendencias psicológicas ya antisociales y encima puede estar bajo la influencia de drogas, bajo la influencia de alcohol. Ahora, curiosamente, este tipo de personaje que yo les comentaba tiene también tendencia a ser odiado dentro de su propio lugar donde vive, dentro de su propia colonia, su propio barrio, porque el delincuente que es malo, el delincuente que es agresivo, el delincuente que tiene tendencias violentas, también tiene tendencias violentas en el roce social de todos los días. Es el malo del barrio, es el malo de la colonia, es el que todo el mundo conoce, que cuando se droga o cuando se emborracha se agarra a golpes con todo el mundo. Ya digo, no todos, pero hay un sector. Y esos son muy peligrosos y esos son los que más nos ponen a nosotros, los ciudadanos, cuando hacemos nuestras tareas diarias de trabajo, cuando vamos a trabajar o si tenemos un negocio, que llegue a entrar esta persona porque son capaces. Además, acuérdense que generalmente en un tipo de robo, en un tipo de un asalto, digamos un robo a un negocio, generalmente ¿qué utilizan ellos? La gritería, el amago con el arma. Hablábamos de ese poder que les gusta tener a los delincuentes, que los hace relativamente peligrosos porque es como enojarse, ¿verdad? Ellos entran, aunque no estén enojados, y actúan en una forma que estén enojados. Pero ¿qué pasa si alguien los confronta? ¿Qué pasa si alguien los enfrenta con algo? Ellos reaccionan. Y le digo, este tipo de gente es muy peligrosa, ese tipo de delincuente. Y es el delincuente que nos tenemos que cuidar. Ya más adelante vamos a hablar un poco de cómo tratar este tipo de situaciones, porque no es solo de hablar, sino usted como ciudadano quiere, me imagino, saber cómo enfrentarse a este tipo de personas si le llega a aparecer. No se preocupe, no vamos a hablar de acciones de karate o de judo o de defensa personal, sino más bien ni tampoco del uso del arma, aunque a lo mejor alguna vez comento en la necesidad de exportación de armas del ciudadano normal, pero eso lo voy a dejar más adelante. Pero sí voy a hablar del sentido común, de cómo se debe tratar con este tipo de gente, cómo debemos de lidiar con este tipo de delincuentes. ¿Por qué son los más peligrosos? ¿Por qué son los que más riesgo tienen? Y nuestra idea es que usted, señora, señor, joven, jovencita, se cuide y no sea víctima de este tipo de ofensas. Se tiene que cuidar de estos delincuentes, porque le voy a decir una cosa muy importante.
muchísimo del crimen que sucede, que ocurre en la calle, es prevenible si usted presta atención a lo que pasa a su alrededor. Esto es una cosa común. Los delincuentes se aprovechan del blanco fácil, de la gente que no se da cuenta que no está prestando atención. Y eso es una cosa que hoy en día, amigos y amigas, no lo hacemos tan seguido. La falta de prestar atención nos cuesta mucho, y cuando hay un acto delictivo en realidad se pone muy problemática la situación. Pero esto lo vamos a dejar para un próximo video. Los invito al próximo video, los invito a que nos sigan, los invito a que se inscriban si no lo han hecho, y los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gustazo.